17:32 y nosotros seguimos en el canal de televisión de la Universidad de Concepción visibilizando este Día Internacional contra la erradicación de la violencia de género, y para eso también necesitamos, saber lo que hacemos en nuestra casa de estudio con actividades que hoy se han ido realizando. Está con nosotros Lucía Saldaña, directora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, para poder hablar, es cierto, de este tema que es tan trascendental hoy. ¿Cómo estás, Lucía? Es un gusto que puedas estar con nosotros aquí en la tarde. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mira, me gustaría primero plantearte algunas estadísticas que marcan que en la región del Biobío durante el primer semestre del año 2022 se han realizado 6.816 denuncias por violencia intrafamiliar, 1.288 denuncias más que el año 2021, lo que equivale a un 23% más. Frente a esto, ¿cómo percibes el escenario hoy día? Bueno, creo que enfrentamos distintas realidades. Una de ellas es los problemas de salud mental derivados de la pandemia también, que puede repercutir en mayores índices de violencia, por el hacinamiento, por la convivencia forzada, ¿no es cierto?, por el estrés, por temas laborales, económicos, etcétera. Ese es un tema. Lo otro, que durante la pandemia, evidentemente, las personas denunciaron menos porque era mucho más complejo resolver el tema de cómo nos organizamos, ¿no es cierto?, hacia dónde me voy, con qué redes cuento en el contexto de denunciar. Y eso también inhibe un poco el proceso de denuncia. Hoy en día se retoma un poco esto, y creo que los temas de salud mental tienen una implicancia, al menos lo que nosotros hemos visto, en que precisamente hay agresiones que ocurren de manera más descarnada, con registro escrito, como las personas un poco más sueltas de cuerpo, ¿no es cierto?, generando estas agresiones, como que pareciera que es una cosa menos reflexiva o una cosa más impulsiva, y quizás tenga que ver con esta saturación, no sé, si tenga que ver con algún tema, digamos, de anímico, de mucho desgaste, ¿no?, de mucha saturación, pareciera que hay eso. Entonces, sin duda que hemos evidenciado conductas de violencia mucho más impresionantes, digamos, con mucha gravedad, ¿no? Entonces eso también se ve reflejado en la sociedad en su conjunto. En esta segunda pandemia, como se ha denominado, como Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, ¿cómo se está manejando este tema tanto para los alumnos como para igual la gente, ¿no?, la ciudadanía? ¿Qué actividades son las que se están realizando, las que, por ejemplo, se han vivido hoy día en este día tan importante para la violencia de género? Sí, nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas es la acogida de denuncias, pero otra de ellas es el acompañamiento psicológico y el trabajo reparatorio. Entonces hemos retomado de manera presencial este año ya los talleres reparatorios que empezamos en pandemia de manera virtual, con personas que han sido víctimas de violencia o discriminación por, no sé, por identidad de género y de otro tipo. También precisamente el acompañamiento psicológico para digamos, apoyar a las personas que han sufrido vulneraciones. Por otro lado, toda la línea de prevención y difusión, y precisamente hoy día, que es un día muy importante, un día muy solemne, diría, un día que conmemoramos cuántas mujeres han muerto, han sido asesinadas o han sido inducidas al suicidio, ¿verdad?, por violencia de género o por distintas formas de violencia. Todas las mujeres sufrimos violencia, al menos violencia estructural en términos de desigualdades, ¿no es cierto?, de la sociedad, o violencia simbólica en términos de la discriminación y las subordinaciones, y el de mirarnos con menos seriedad muchas veces en lo que nosotras hacemos. Y por lo tanto, esos son desafíos enormes que enfrentamos. Y hoy hicimos un conversatorio muy interesante con Fabiola Miranda, doctora en Ciencia Política, y ella de la Universidad Católica del Maule, que conversó junto a Tatiana Sangüesa, también doctora en Trabajo Social y colaboradora de la DGID, además del Departamento de Trabajo Social de nuestra universidad, que conversaron precisamente sobre las formas de violencia, sobre las intervenciones sociales, pero al mismo tiempo conversaron sobre cómo abordamos precisamente estas problemáticas y cómo hacemos para efectivamente cambiar el orden de género, ¿no? Que no sea solamente, yo digo, es como que no sea solamente una acción remedial que nos permite resolver el tema en este momento, sino que permitamos ir construyendo relaciones de género en que la violencia vaya quedando fuera de la lógica relacional. Entonces es el desafío, y cuestionar, interpelar el orden de género, ir por el cambio social, es uno de los principales desafíos en el abordaje, en la prevención y erradicación de la violencia. Un punto importante también es la educación, el concientizar y el entender que las nuevas generaciones también deben de erradicar la normalidad con la que muchas veces se ve la violencia en nuestras casas, en nuestras propias casas. Sin duda, yo creo que nosotros como niñas y niños estuvimos expuestos a violencia de distintas formas, violencia simbólica, bromas discriminatorias, ¿verdad? El hecho de que las hijas tengan que hacer las camas, los hijos no, todas esas cosas son acciones de discriminación y de reproducir estereotipos y desigualdades estructurales. Entonces, para poder superar realmente estas construcciones sociales, ¿no es cierto?, y estas prácticas de violencia, necesitamos efectivamente desde la cuna más temprana y en todas las etapas de socialización de las personas, necesitamos
necesitamos incorporar miradas que sean precisamente respetuosas a otras personas y que sean igualitarias. Y eso implica que todas las personas tenemos los mismos derechos a elegir cualquier profesión, por ejemplo, no tiene que ser una profesión masculinizada o un oficio feminizado, ¿verdad? Podemos entrar en estos espacios, podemos entrar en las emociones y salir de las emociones siendo mujer, hombre, de diversidad sociogenérica. Lo mismo las mujeres tenemos derecho a ser respetadas, nuestra capacidad de racional, ¿no es cierto?, de pensamiento argumental, de construcción de ideas y de trabajo desde las ingenierías, por ejemplo. Entonces, ir deconstruyendo este orden de género, ¿verdad?, subordinador, de un cierto tipo de masculinidad con todo el resto de la sociedad, es fundamental para precisamente prevenir la violencia, porque la violencia ocurre en el minuto en que siento que algo no es valioso, ¿no? Como yo destruí este auto viejo porque ya está ahí, ¿no es cierto? Entonces, como parecía que las mujeres tuviéramos menos importancia en la sociedad, parecía que las mujeres fuera menos costoso o menos grave vulnerarnos en abuso sexual o en discriminación o en violencia o en discriminación salarial. Por lo tanto, la sociedad lo ha permitido, se ha ido construyendo esta diferencia de estatus, ¿verdad? Que no es, porque no es como, incluso si alguien nace rey de Inglaterra, es alguien que la sociedad le está dando un mayor estatus por el hecho de ser rey, y eso también es una construcción social. No está en la sangre ser rey, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que, así de fuerte es la diferenciación entre lo masculino y lo femenino. Y por lo tanto tenemos que sacar este estatus adscrito e ir precisamente a mirar los seres humanos y todos con el potencial y con el derecho a materializar su igualdad de derechos y de prerrogativas en la sociedad. Lucía, es un gran desafío para nuestra casa de estudios el tener la posibilidad de esta dirección de equidad, de género y diversidad. ¿Cómo es para ustedes el poder generar estas instancias de talleres, de conexión real con los problemas que hoy día hay con respecto a esta materia? Para nosotros es muy valioso y siempre es muy desafiante porque vamos abordando nuevos temas o vamos abordando realidades más complejas. Este año ya hemos hecho talleres psicoeducativos con grupos enteros, por ejemplo, cursos. Hemos trabajado con equipos transdisciplinarios, interdisciplinarios, abogados, sociólogos, psicólogos, trabajador social. Entonces, eso también nos ayuda a hacer otros abordajes y llevar a la comunidad universitaria, que ha sido parte partícipe de nuestro trabajo, nuestro manual de buenas prácticas, nuestro protocolo de actuación, también a problematizar y reflexionar en conjunto respecto a realidades que ocurren. Hoy día tenemos la violencia en las redes sociales, por ejemplo, que son violencias que no basta con decir, bueno, las vamos a erradicar. Tenemos que abordarlas, pero para eso tenemos que reflexionar sobre el uso que hacemos en las redes, sobre qué cosas son o no violencia. Entonces vamos buscando distintas estrategias de abordaje, sobre todo con la comunidad más joven, para poder ir llegando y invitarles y convocarles, se sienten interpelados en esta reflexión. ¿Cómo podemos invitar a esta reflexión? No solamente con un día como hoy, sino que cómo podemos hacer que toda la juventud y que toda la gente pueda sentir la necesidad de poder educarse en esta materia. Yo creo que la mayoría de las personas podemos tener un cierto nivel de sensibilidad frente a estas temáticas cuando vemos a alguna persona cercana a nosotras, una prima, una amiga, nosotros mismos, la mamá, nosotros mismos que hemos sufrido alguna forma de violencia. Y por lo tanto, en el minuto que nosotros reconocemos la igual dignidad y valor de todas las vidas humanas, también pues, somos capaces de empatizar con las otras experiencias de violencia. Incluso cuando nos conectamos con que esto ocurre desde la más temprana infancia, precisamente en conectarnos en que efectivamente esto es un tema que tenemos que abordar como sociedad. Creo que cuando logramos ver y cuando logramos hacer ese clic con estos lentes de género y de poder identificar lo que es violencia, lo que es discriminación, lo que es vulneratorio, lo que es sufrimiento de las personas trans, con muchas veces todo el camino que les puede llevar incluso a reconocer su identidad, cuando logramos conectarnos con esa experiencia de dolor o de dificultad y darnos cuenta que son seres humanos con los mismos derechos nosotros y que tienen que hacer un camino más largo para poder ser respetados o para poder reparar un daño por violencia, por abuso sexual que han vivido, entonces ahí podemos claramente estar en condiciones de efectivamente ser más reflexivos en torno a nuestras propias prácticas y las prácticas de los demás. Decirle a los otros, un momentito, eso no se hace, ¿no? Muchas veces hasta los niños pequeños pueden decir, esto no se hace, no está bien, ¿no es cierto? No está bien mentir, no está bien reírse el compañero a su espalda. Y bueno, son esas las cosas que podemos, digamos, ir propiciando en la comunidad esta reflexión en la vida de los otros. Podemos tener nuestra libertad también tiene un límite en términos que puedes vulnerar a las personas que tenemos al frente. Y esa es la invitación. Nosotros también queremos reconocer, bueno, los avances que han tenido desde el 2017, cuando surge esta dirección de equidad. ¿Cómo has sentido que ha sido todo este camino para todo el equipo? Bueno, en 2017 se aprueba la dirección, pero empieza a funcionar a fin del primer semestre del 2018. Ha sido un periodo muy intenso, de muchos, digamos, ámbitos de los cuales interactuar, de muchas vinculaciones, no solamente dentro de la universidad, las reparticiones del equipo que ha ido creciendo, ya somos, no sé, el triple, más del doble del equipo del que éramos cuando llegamos. Tenemos proyectos de fortalecimiento institucional, tenemos otras vinculaciones con ministerios, tenemos la vinculación con la Universidad del CRUCH, entonces, y también con el Estado,
con las seremías, por ejemplo. Entonces, de verdad que ha sido un trabajo muy enriquecedor, que nos desafía permanentemente, pero también generando nuevas alianzas y teniendo la motivación, que creo que es muy alta en este equipo, ¿verdad? Así como en otras personas que trabajan temas de género en otras facultades, por ejemplo. Es posible, digamos, ir avanzando y tomando nuevos desafíos. Ahora estamos a puertas de iniciar un proceso de certificación en igualdad de género y eso también implica otros pasos importantes como comunidad. Siempre hablamos de todo lo positivo que ha sido este camino como dirección, pero ¿cuáles han sido quizás las piedras o lo más complicado de poder liderar una dirección de equidad de género en la región del Biobío? Yo creo que varias dificultades, además del contexto que ha sido para todo Chile igual, digamos. Una ha sido las resistencias, digamos, patriarcales, resistencias a todos los temas de género, que tienen distintas capas, distintos niveles y tienen distintos rostros. Entonces, esas capas, digamos, irlas develando o ir persuadiéndolas, requiere un trabajo permanente, requiere un trabajo de convocar y de sensibilizar, sin duda. Y por otro lado, también las desconfianzas que se generaron, sobre todo en la conflictividad alta y álgida, toda la diversidad de movilización del 2018, que fue muy convocante y muy positivo para lo que hemos logrado, pero también hubo momentos de mucha tensión, la falta de confianza en el feminismo institucional y el no reconocer que los feminismos institucionalizados también son feminismos que avanzan y que logran avanzar de manera sustantiva. Y creo que esa también fue una dificultad muy potente en un comienzo y creo que hoy día ya es algo que se sigue superando en gran parte. Y que precisamente las obras son las que harán por ti, no son los discursos, no son lo que has llevado a la práctica y las acciones que hemos realizado como universidad. Me gustaría también, como socióloga, desde tu perspectiva en este día, ¿qué es lo que crees que nos falta como sociedad para ir avanzando en estas temáticas? Como sociedad, yo creo que nos falta tomar conciencia del daño que genera en nuestras vidas la exposición temprana a la violencia, por ejemplo, ¿no? En los videojuegos de niños de 6 años que están muy sometidos a la violencia. En la práctica de violencia, el lenguaje denostador, ¿no es cierto?, los gritos y todas esas cosas que en Chile antes eran un poco más escondidas y que ahora uno va, no sé, a un camarín de una piscina y se encuentra con estos gritos. Mucho más que antes, tal vez. Creo que desnaturalizar la violencia y mostrar el impacto que eso tiene y cómo eso permea y de alguna manera puede incluso condicionar la vida de las personas a futuro, es muy importante, porque también un niño, en la medida que se va desvinculando de los afectos y de ver al otro como un igual, es un niño que después le hace mucho más fácil agredir a una persona, incluso agredirla en un contexto colectivo. Pensemos en la manada y todo eso, que más allá de que pueda haber patología, tenemos contexto grupal, de grupo pares, que nos creemos choros, ¿no es cierto? Claro. Porque estamos haciendo esto. Entonces, tenemos que construir estos mandatos sociales, estas cosas que parecieran permitidas, y creo que socializarnos con otras prácticas mucho más amorosas, mucho más respetuosas, yo creo que nos permitiría tener una sociedad mucho más colaborativa. La sociedad chilena hoy día está con un socavamiento del vínculo social, que es como un hilito muy fino, ¿no? Entonces creo que eso es algo que para reconstituir una sociedad y tener una buena convivencia, para tener menos delincuencia, para muchos ámbitos de conflictividad, necesitamos recuperar ese vínculo de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestras amistades. Lucía, es de verdad muy importante y positivo para nosotros que puedas hoy día estar en esta conversación aquí en la tarde. Vamos a estar siguiendo muy de cerca todas las actividades que se realicen claramente como Dirección de Equidad de nuestra Universidad de Concepción. Muchas gracias, Constanza, y muchas gracias por la invitación.